Números 4. Deberes de los sacerdotes. El sentido de orden y organización ya observado en este libro llega a su mejor punto en este capítulo. Hallen. A. El deber de los hijos de Coat. 1. 1.3. Los que son aptos para el servicio. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. A. Toma la cuenta de los hijos de Coat. Un recuento general de los hombres de la familia de Coat fue registrado en Números 3:2.27-28. Se encontró que había 8,600 varones entre los hijos de Coat. Este segundo recuento fue requerido para ver el número de los hijos de Coat que eran mayores de edad para servir en el tabernáculo. Y, cuando se menciona a los hijos de Leví en Números 3:17, su orden es Gersón, Coat y Merari, este era probablemente su orden de nacimiento. Sin embargo, en Números 4, se trata con Coat antes que con Gersón y se le asigna un deber, aparentemente, más prestigioso, el transporte del mobiliario más sagrado del tabernáculo. Y la razón de esta elevación del segundo hijo sobre su hermano mayor parece estar basada en la elección soberana del Señor y la obra favorecida que le da a esta familia en la proximidad de las cosas más santas. Hallen. Y Dios eleva lo inesperado. En la cultura del Antiguo Testamento, un hijo mayor siempre era favorecido sobre un hijo menor. No siempre es así con Dios. En su plan de desarrollo, Dios favoreció a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, a José sobre Rubén, a Moisés sobre Aarón y a David sobre sus hermanos. Dios no siempre va en contra de las expectativas de la cultura sobre a quién favorecer según su orden de nacimiento, pero a menudo lo hace. B. De 30 años arriba hasta 50 años, entre los varones de la familia de Coat, solo los que tenían entre 30 y 50 años podían servir en el tabernáculo de reunión. Y, de alguna manera, se pensaba que los años entre los 30 y los 50 eran los mejores de la vida de un hombre, combinando sabiduría y fuerza física. Cuando se trataba de servir en el tabernáculo de reunión, Dios quería lo mejor de la familia de Coat. Y Números 8:24 dice que los levitas empezaban su servicio a los 25 años. Según algunas fuentes, los años comprendidos entre los 25 y los 30 se utilizaban para la formación. Los rabinos dicen que los levitas empezaban a aprender a realizar el servicio a los 25, y que habiendo sido instruidos 5 años, comenzaban el servicio público a los 30. Clarke. Y Adán Clarke pensaba que esto, en principio, apuntaba a una edad de jubilación para pastores y ministros. Un predicador que dedica todo su tiempo y fuerzas al servicio de la Iglesia de Dios desde los 20 a los 50 o 60 años, debe ser entonces excusado de su trabajo más severo, y mantenido a cuenta del santuario. Esto no solo sería un gran consuelo para un siervo de Dios agotado, sino también de gran utilidad para la obra del ministerio, que, para ser realizado fiel y eficazmente, requiere todos los poderes del cuerpo y la mente del hombre. Los ministros fieles ancianos deben ser altamente respetados por el bien de su trabajo y deben ser provistos de todas las necesidades y comodidades de la vida, pues cuán poco pueden hacer en el ministerio público de la palabra, por más dispuestos que estén a trabajar, cuando sus ojos se nublan y su fuerza corporal se debilita. 2. 4:14. El trabajo de los sacerdotes para empacar los muebles y utensilios del tabernáculo. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tellons, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella.
Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tellons, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tellons, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tellons, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tellons, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tellons, y le pondrán además las varas. A. El oficio de los hijos de Coat. Esta sección, números 4.2.4.14, describe lo que los sacerdotes, Aarón y sus hijos, tenían que hacer antes de que los hijos de Coat pudieran hacer su trabajo. B. Cuando haya de mudarse el campamento, el tabernáculo de reunión era un templo portátil o casa de Dios. Debido a que Israel viajaba por el desierto en su camino a la tierra prometida, necesitaban un templo o casa de Dios que pudiera moverse con ellos. El tabernáculo de reunión era un templo en una tienda. Los diversos muebles debían estar debidamente embalados para su traslado. Y el que cuenta las estrellas y las llama a todas por sus nombres, no deja nada desordenado a su servicio. Spurgeon. C. Desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. El arca del pacto era santa, por lo que solo los sacerdotes podían cubrirla y prepararla para que fuera transportada. Los sacerdotes primero la cubrían con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, luego cubrían el velo con pieles de tellons y finalmente con un paño todo de azul. Y le pondrán sus varas. No se suponía que el arca del pacto fuera tocada directamente por manos humanas. Tenía anillos en el lateral, a través de los cuales se insertaban varas. El arca era llevada de estas varas, Éxodo 25 2.12-14. Este método de transporte con anillos y varas también se usaba para la mesa de los panes de la proposición, Éxodo 25 2.26-28, el altar del holocausto, Éxodo 27 2.6-7, y el altar del incienso, Éxodo 30 2.4-5. Y toda la preparación sugiere un riguroso programa de capacitación antes de que un sacerdote determinado realice el trabajo real. Allen. D. La mesa de la proposición. Esta, junto con sus utensilios asociados, escudillas, cucharas, copas, tazones para libar, se cubría primero con un paño carmesí, luego con una cubierta de pieles de tellons. E. Candelero del alumbrado. Este, junto con sus utensilios asociados, lamparillas, despabiladeras, platillos, utensilios del aceite, se cubría primero con un paño azul, luego con cubierta de pieles de tellons. F. El altar de oro. Este, también conocido como el altar del incienso, junto con sus utensilios del servicio, se cubría con un paño azul, luego con una cubierta de pieles de tellons. Las cenizas del altar se recogían sobre un paño púrpura, junto con otros utensilios asociados con el altar del incienso, y luego se cubrían con pieles de tellons. Y el Pentateuco samaritano y la Septuaginta agregan la fuente de bronce al final del versículo 14 que falta en el TM, texto hebreo. Cole. 3. 15-20, el traslado de los muebles y utensilios del tabernáculo. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción,
el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan, y no mueran, haréis con ellos esto, a Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. A los hijos de Coat se les prohibió tocar los muebles del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían preparar los utensilios del santuario, los hijos de Coat recibieron el mandato de llevarlos. Pero a cargo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón, aparentemente, estos eran aspectos de la obra sacerdotal que estaban bajo la supervisión de Eleazar hijo del sacerdote Aarón. Números 4:16 es un resumen interesante de muchos de los deberes de los sacerdotes. Punto centrado: el aceite del alumbrado. Los sacerdotes suministraban aceite para los candelabros y mantenían encendidas las lámparas. Punto centrado: el incienso aromático. Los sacerdotes preparaban y quemaban el incienso para el altar del incienso. Punto centrado: la ofrenda continua. Los sacerdotes llevaban una ofrenda diaria al altar del holocausto. Punto centrado: el aceite de la unción. Los sacerdotes guardaban y aplicaban el aceite de la unción, que se usaba para ungir a los gobernantes, sacerdotes y otros designados por Dios. Punto centrado: el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Los sacerdotes eran responsables de todo en el tabernáculo en general. El tabernáculo, la casa de Dios, no estaba bajo la autoridad de los líderes civiles de Israel, reyes, magistrados, ancianos, sacerdotes, era supervisado por los sacerdotes de Israel. A Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Los hijos de Coat tenían un lugar permanente de servicio delante del Señor y para Israel. Debían ser designados especialmente como individuos, los pondrán a cada uno en su oficio, para su trabajo. Aunque su trabajo era solo transportar el mobiliario del tabernáculo, se consideraba propiamente como un servicio importante y digno para Dios, que merecía un nombramiento específico. Porque morirán, los coatitas ni siquiera debían mirar las cosas santas mientras los sacerdotes las cubrían y las preparaban para ser trasladadas. Tenían un papel específico que cumplir en su trabajo para el Señor y no irían más allá de ese papel. La pena por ir más allá de lo que Dios había designado podría ser la muerte. El deber de los gersonitas. 1. 21-23. Los de los hijos de Gersón aptos para el servicio. Además habló Jehová a Moisés, diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Toma también el número de los hijos de Gersón. Un recuento general de los hombres de la familia de Gersón fue registrado en Números 3:2.21-22. Se encontró que había 7,500 varones entre los hijos de Gersón. Este segundo recuento fue requerido para ver el número de los hijos de Gersón que eran mayores de edad para servir en el tabernáculo. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, como con los coatitas, debían contar solo aquellos entre las edades de 30 y 50 a los que se les permitía servir en el tabernáculo de reunión. Cuando se trataba de servir en el tabernáculo de reunión, Dios quería la mejor combinación de sabiduría y fuerza de la familia de Gersón. Y todos los que entran en compañía para servir. Las palabras en compañía para servir son, como nos dice el margen, literalmente, pelear la guerra. McLaren. Y el indicio de guerra en esta frase en este contexto es significativo. El servicio de estos levitas era relativamente mundano. No realizaban sacrificios y ni siquiera se les permitía mirar el mobiliario sagrado del tabernáculo. Sin embargo, su servicio se describe en cierto sentido como una guerra.
Esto habla de una verdad que muchos siervos de Dios han conocido: cuando uno comienza a servir al Señor, a su pueblo y a un mundo necesitado en el nombre de Jesús, comienza la guerra. 2. 24-28. Los deberes de los gersonitas. Este será el oficio de las familias de Gersón. Para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tellons que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos, y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la supervisión de Itamar hijo del sacerdote Aarón. A. Este será el oficio de las familias de Gersón, mientras que los coatitas eran responsables de llevar el mobiliario del tabernáculo, los gersonitas eran responsables de llevar las cubiertas del tabernáculo. Esto incluía las diversas cortinas, cuerdas, y todos los instrumentos asociados con los muros del tabernáculo. Y la cubierta de pieles de tellons, esto se representa de manera diferente en algunas traducciones. La versión estándar revisada tiene piel de cabra. La Nueva Biblia en inglés tiene piel de marsopa. La palabra hebrea traducida vaca marina, taas, es similar al término árabe para delfín, por lo tanto, piel de marsopa o de vacas marinas parece correcta. Ayen. B. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, como con los coatitas, la obra de los gersonitas estaba bajo la supervisión de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. Aquí, estaba bajo la dirección de Itamar uno de los hijos de Aarón. C. El deber de la familia de Merari. 1. 29-30, los que son aptos para el servicio. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. A. Contarás los hijos de Merari por sus familias. Un recuento general de los hombres de la familia de Merari fue registrado en Números 3:2.33-34. Se encontró que había 6,200 varones entre los hijos de Merari. B. Los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Este segundo recuento fue requerido para ver el número de los hijos de Merari que eran mayores de edad para servir en el tabernáculo, los hombres de 30 a 50 años. Y, para servir en el tabernáculo, la obra del ministerio no es la ocupación de un hombre ocioso. Trap. 2. 31-33, los deberes de la familia de Merari. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. A. Este será el deber de su cargo para todo servicio en el tabernáculo de reunión. Los de la familia de Merari fueron llamados a empacar y transportar las tablas, columnas y partes asociadas del marco y estructura del tabernáculo. Este era un trabajo difícil e importante. Estas tablas, pilares y otras piezas solían estar cubiertas con metales preciosos, y el peso estimado del tabernáculo era de unas 19,000 libras, más de 8,600 kilos. B. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este era un trabajo muy organizado, siendo asignada cada pieza a un hombre específico, bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. El alto nivel de organización muestra la importancia del trabajo,
sin dejar nada al azar ni a la mera preferencia de los trabajadores. Y consignarás por sus nombres, debido a que sus artículos eran pequeños y numerosos, cada merarita era responsable de un artículo en particular, para que ninguno de ellos se perdiera. Wenam. Y sus basas, sus estacas, y sus cuerdas, su trabajo era tan importante como el de cualquier otro grupo familiar, porque sin él no se podría hacer la obra más deseable y prestigiosa del tabernáculo. Por lo tanto, los meraritas podían interesarse incluso en la colocación de un poste, una estaca o una cuerda. Porque la adoración de Dios no podía continuar ni el campamento podía moverse, a menos que estas personas estuvieran haciendo su obra santa. D. Resumen del censo de los levitas. 1. 34-48, el recuento final según las familias. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos, por sus familias, fueron 3200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8580. A. Estos fueron los contados de las familias de Coat. De la familia de Coat, había 2,750 hombres de entre 30 y 50 años que eran considerados aptos para el servicio del tabernáculo. B. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias. De la familia de Gersón, había 2,630 hombres entre las edades de 30 y 50 que eran considerados aptos para el servicio del tabernáculo. C. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, de la familia de Merari, había 3,200 hombres entre las edades de 30 y 50 que eran considerados aptos para el servicio del tabernáculo. D. Todos los contados de los levitas, el total de los disponibles para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión de las familias de Coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari era de 8,580. 2. 49. La organización y orden de los levitas. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él, como le fue mandado. A. Como lo mandó Jehová. Fueron contados, recordamos que este censo fue ordenado por Dios y tenía un propósito definido en su plan. B. Cada uno según su oficio y según su cargo. Cada hombre de estas tres divisiones familiares elegibles para servir tenía un papel que desempeñar en la obra del tabernáculo. Ninguna familia podía hacer todo el trabajo. Dios los hizo dependientes unos de otros para hacer el trabajo. Y es digno de notar que estos levitas, aunque todos estaban igualmente consagrados a Dios,
no tenían exactamente la misma obra que realizar. Dios no es el Dios de toda uniformidad. Hay una maravillosa unidad de plan y diseño en todo lo que hace, pero también hay una variedad igualmente maravillosa. Spurgeon. Y más tarde, Dios explicaría a través del apóstol Pablo que la Iglesia debe trabajar como un cuerpo, 1 Corintios 12 2.12-31. Como un cuerpo humano, la Iglesia tiene muchas partes, luciendo diferente, haciendo diferentes trabajos y satisfaciendo diferentes necesidades. Algunas partes son más visibles, otras menos, pero todas son esenciales, y todas tienen el mismo código de ADN. Y en el servicio del Señor, causan muchos problemas los que desean un llamamiento diferente al que tienen, o los que sienten envidia de los que tienen un llamamiento diferente, o los que exaltan un llamamiento y rebajan a otro. Todos tienen un lugar y un trabajo, y todos pueden prepararse para hacerlo.